Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Este material fue diseñado por el Grupo Prometeo del Poli para el Poli. En la clase número 5 de matemáticas abordaremos los productos notables. Bienvenidos. Comencemos entonces definiendo qué son los productos notables. Se llaman productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin necesidad de desarrollar todo el algoritmo de la multiplicación. Estas reglas son las siguientes. Primera de ellas, cuadrado de la suma de dos cantidades. La cantidad A más la cantidad B que se están sumando están elevado al cuadrado. Este producto notable se resuelve de la siguiente manera. Elevando al cuadrado la primera cantidad, es decir, la cantidad A es la primera, la cantidad B es la segunda, por lo tanto tomamos la primera cantidad al cuadrado más el duplo, dos veces la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Veamos esto con un ejemplo. Nos proponen desarrollar el cuadrado de 3 más b a la 5. Es importante anotar que 3 hace las veces de la primera cantidad, es decir, de la A. b a la 5 hace las veces de la segunda cantidad, es decir, b. Basta entonces con aplicar esta regla con estas dos cantidades. Veámoslo. Queda entonces la primera cantidad elevada al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, más dos veces la primera cantidad que es 3 por la segunda que es b a la 5, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Hasta aquí hemos simplemente aplicado la regla estrictamente en su orden. Resolvamos entonces. Tenemos que 3 al cuadrado es 9, 2 por 3, 6, por 1, que es el coeficiente b a la 5, nos va a dar 6, y acompañamos del b a la 5, más b a la 5 elevado al cuadrado. Recordemos por propiedades de los exponentes, potencia de potencia. Cuando tenemos una potencia de potencia simplemente multiplicamos los exponentes. En este caso nos va a dar b a la 10. Como segunda regla tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, es decir, a menos b elevado al cuadrado. Esta regla plantea lo siguiente. Para resolver esta diferencia de cuadrados vamos a tomar el cuadrado de la primera cantidad, que es a, menos dos veces la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Si comparamos esta regla con la anterior, lo único que cambia es la suma por una resta y el segundo término, en lugar de sumar, queda restando. Veamos esto con algunos ejemplos. Primero de ellos, nos piden que desarrollemos este producto notable. El cuadrado de 3a al cuadrado menos 5b al cuadrado. Es importante observar que 3a al cuadrado es la primera cantidad, es decir, en este caso la a, y 5b a la 3 es la segunda cantidad, en este caso la b. Procedemos entonces con aplicar esta regla en estricto orden. Vamos entonces, primera cantidad al cuadrado, es decir, 3a al cuadrado, menos dos veces la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad que es 5b al cubo elevado al cuadrado. Desarrollemos entonces esto. 3 queda elevado al cuadrado, por lo tanto nos va a dar 9, al cuadrado, potencia de potencia, multiplicamos los exponentes, nos va a dar a la 4. Acá vamos a proceder entonces con multiplicar los coeficientes numéricos, menos 2 por 3 por 5, eso nos va a dar menos 30, conservamos el a al cuadrado y el b al cubo. Como son letras distintas, como son cantidades literales diferentes, no las podemos multiplicar entre sí, por lo tanto las conservamos. Más
5 elevado al cuadrado 25, b a la 3 al cuadrado, nuevamente potencia de potencia nos va a dar b a la 6. Notamos entonces que aquí no hay términos semejantes, no hay manera de hacer algún otro procedimiento. Hasta acá queda la respuesta. Veamos un segundo ejemplo. Desarrollar este producto notable donde 3 medios de x es la primera cantidad, 5 tercios de y al cubo es la segunda cantidad. Nuevamente apliquemos la regla paso a paso. Primera cantidad al cuadrado, menos 2 veces la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Pasemos entonces a ejecutar los procedimientos. 3 medios de x elevado al cuadrado nos va a dar 9 cuartos de x al cuadrado. 3 a la 2, 9, 2 a la 2, 4 y x queda al cuadrado. En este segundo término notamos que hay una multiplicación que implica la fracción 3 medios y la fracción 5 tercios. Podríamos tranquilamente efectuar la multiplicación numeradores entre sí, denominadores entre sí y luego simplificar el resultado. O primero simplificamos y luego multiplicamos. En este caso podemos notar que este número 2 que multiplica se puede simplificar por este 2 que divide y eso nos va a dar 1. Este número 3 que multiplica se puede simplificar con este número 3 que divide y eso nos va a dar 1. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación va a ser 5 por 1 por 1 igual a 5. Tenemos entonces menos 5x multiplicado por y al cubo, simplemente x y al cubo nuevamente, como son cantidades literales distintas, no se pueden operar entre sí, más 5 tercios de y a la 3 elevado al cuadrado nos va a dar 5 al cuadrado 25, 3 al cuadrado 9, y a la 3 al cuadrado, y a la 6. Pasemos entonces a la tercera regla. Suma por diferencia de dos cantidades. En este caso, tenemos exactamente las mismas dos cantidades, la cantidad A y la cantidad B, que en uno de los factores se está sumando y en el otro se está restando. Es decir, hay un producto de una suma por una diferencia. Vamos a ver cómo se resuelve. Procedemos entonces a tomar el cuadrado de la primera cantidad, es decir, la cantidad A queda elevada a la 2, menos la cantidad B elevada al cuadrado. Este es uno de los productos notables más fáciles de desarrollar. Veámoslo con un ejemplo. Nos piden realizar este producto. Podríamos tranquilamente aplicar una distributiva 13x por 3x, 3x por menos 2y, 2y por 3x y 2y por menos 2y, o simplemente aplicamos esta regla paso a paso, que nos propone tomar la primera cantidad al cuadrado, es decir, 3x elevado al cuadrado, menos la segunda cantidad también elevada al cuadrado, es decir, nos queda una diferencia del cuadrado de las dos cantidades. Vamos entonces a resolver. 3x al cuadrado nos va a dar 9x al cuadrado, 2y al cuadrado nos va a dar 4y al cuadrado. El resultado es entonces 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Veámoslo nuevamente con otro ejemplo. Producto entre m a la 4 tercios menos 2 quintos por m a la 4 tercios más 2 quintos. Es importante anotar que no siempre debe aparecer en el primer paréntesis la suma. Pueden estar tranquilamente en distinto orden. Primero una suma y luego una resta, o primero una resta y luego una suma. Lo importante es que las cantidades coincidan, que al comparar la primera cantidad de este primer paréntesis sea exactamente igual a la primera cantidad del segundo y que la segunda cantidad del primer paréntesis sea exactamente igual a la segunda cantidad del segundo paréntesis. Resolvamos entonces según la regla. Tomamos la primera cantidad al cuadrado y le restamos la segunda cantidad al cuadrado. Al resolver esta potencia nos va a quedar m a la 4 a la 2, nuevamente potencia de potencia,
que sería m a la 8, 4 por 2, 8, y el 3 que queda elevado al cuadrado nos va a dar 9, menos 2 quintos al cuadrado nos va a dar 4/25. Como cuarto producto notable tenemos el cubo de la suma de dos cantidades, es decir, tenemos entonces la suma de los números a y b que están elevado al cubo. Vamos entonces a revisar cómo se resuelve este producto notable. Vamos a tomar entonces el cubo de la primera cantidad, es decir, la cantidad a elevada a la 3, más el triplo del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triplo o 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado más la segunda cantidad al cubo. Nótese algo, la primera cantidad inicia con el exponente del producto notable, en este caso el 3, y en cada uno de los términos que le siguen, ese exponente se va reduciendo de una unidad hasta desaparecer la a. Para el segundo término b, notamos que aparece en el segundo término y su exponente va aumentando de uno en uno hasta alcanzar el exponente del producto notable. Vamos a revisar esto con algunos ejemplos. En primer lugar nos piden que desarrollemos el cubo de x más 5. Identifiquemos x es la primera cantidad, 5 es la segunda. Vamos a aplicar esta regla paso a paso en el orden en que aparece. En primer lugar entonces la primera cantidad al cubo, más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado, más la segunda cantidad al cubo. Vamos luego a resolver las operaciones a que haya lugar. X a la 3 nos queda exactamente igual, aquí es como si fuera x a la 1 a la 3, 3 por 1, 3. En segundo lugar tenemos la multiplicación de 3 por x al cuadrado por 5, eso nos va a dar 15x al cuadrado. Luego hay que realizar la multiplicación de 3 por x por 5 al cuadrado. En este punto es importante anotar lo siguiente. Antes de efectuar la multiplicación es necesario primero resolver esta potencia. 5 al cuadrado, 2 veces 5, es decir, 5 por 5 nos va a dar 25. Y ahora sí, multipliquemos entonces el 25 por la x y por el 3, que nos va a dar 75x. Finalmente queda 5 al cubo, 5 por 5 por 5, que nos va a dar 125. Observamos el resultado. En este polinomio no hay términos semejantes, no hay cantidades que se puedan reducir, por lo tanto, esa es la respuesta. Veamos un segundo ejemplo. El cubo de la suma de 2x con 5y al cuadrado, donde 2x es la primera cantidad, 5y al cuadrado es la segunda. Nuevamente apliquemos la regla paso a paso al pie de la letra. Primera cantidad al cubo más 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado más la segunda cantidad al cubo. Ejecutemos entonces las operaciones a que haya lugar. En este primer término, el cubo de 2x nos va a dar 8x a la 3, tanto el 2 como la x se elevan a la 3. En este segundo término, nuevamente es importante anotar que antes de efectuar la multiplicación se debe resolver esta potencia, 2x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a conservar inicialmente el 3. Vamos a resolver 2x al cuadrado, es decir, 2 a la 2, 4, x a la 2, y vamos a conservar el 5y al cuadrado momentáneamente. En el tercer término debemos realizar algo similar. Nos propone la multiplicación de 3 por 2x por el cuadrado de 5y al cuadrado. Lo primero a realizar entonces es calcular esta potencia. Tenemos lo siguiente entonces. Conservamos el 3 por el momento, conservamos el 2x y resolvemos la potencia 5y al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, y a la 2, potencia de potencia, nos va a dar y a la 4. Y finalmente resolvemos esta potencia, donde es 5 a la 3 es 125, y al cuadrado a la 3 es y a la 6. Nótese que en los ejercicios que hemos estado desarrollando aparecen
recurrentemente conceptos y con procedimientos trabajados antes, propiedades de los exponentes, operaciones con expresiones algebraicas y otros conceptos. Resolvamos entonces. 8x a la 3 permanece. Ahora vamos a multiplicar 3 por 4 por 5, 3 por 4, 12 por 5, 60. Conservamos el x al cuadrado, conservamos el y al cuadrado. Multiplicamos 3 por 2 por 25, eso nos va a dar 150, conservamos la x, conservamos el y a la 4, más 125y a la 6. Y este es el resultado del producto notable que nos estaban solicitando. Abordemos ahora el quinto producto notable, cubo de la diferencia de dos cantidades. Si comparamos este caso con el anterior, vemos que son muy parecidos, solo se diferencian en la operación. Antes teníamos una suma, ahora tenemos una resta. El cubo de la resta o de la diferencia de dos cantidades se resuelve de una manera muy similar al anterior caso. Vamos entonces a tomar la primera cantidad del cubo. En lugar de una suma para el segundo término vamos a tomar una resta, entonces nos queda menos 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado menos la segunda al cubo. Observemos algo, cuando tenemos el producto notable de una diferencia de dos cantidades, en su desarrollo los signos de los términos van a quedar alternados, iniciando por positivo, luego negativo, positivo, luego negativo. Vamos a ver eso con algunos ejemplos. En primer lugar nos proponen desarrollar el cubo de la diferencia de x y 4. Vamos a aplicar esta regla paso a paso. Tomamos entonces la primera cantidad del cubo, menos 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado, menos la segunda cantidad al cubo. Calculemos entonces x a la 3. En segundo lugar vamos a efectuar esta multiplicación, menos 3 por x al cuadrado por 4, menos 12x al cuadrado. En este tercer término hay una multiplicación entre el 3x y esta potencia. Antes de poder calcular la multiplicación, es necesario calcular esta potencia. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Ahora sí entonces vamos a calcular el resultado de esa multiplicación. 3 por x por 16 nos va a dar 48x. Y finalmente calculamos el cubo de 4, o 4 a la 3, que es 64. Este polinomio obtenido es el desarrollo de este producto notable. Veamos un segundo ejemplo. Nos proponen el cubo de la diferencia entre 3x al cuadrado y 2y a la 3, donde 3x al cuadrado es la primera cantidad, es decir, hace las veces de a. 2y a la 3 es la segunda cantidad, es decir, toma la posición de la b. Ejecutemos entonces esta regla paso a paso. Tomamos entonces en primer lugar la primera cantidad al cubo, menos 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado, menos la segunda cantidad al cubo. Realicemos las operaciones a que haya lugar. En este primer término debemos calcular el cubo de 3 y de x al cuadrado. Eso nos da entonces 27x a la 6. 27 de 3 a la 3 y x a la 6 porque tenemos x a la 2 a la 2, una potencia de potencia donde los exponentes se multiplican. 2 por 3, 6. Para calcular el resultado de este segundo término es importante anotar que primero debemos resolver esta potencia. Nos queda entonces que tanto el 3 como el x al cuadrado hay que elevarlo a la 2, dándonos como resultado 3 al cuadrado 9, x a la 2 nos va a dar x a la 4. En este punto entonces, después de calcular esa potencia, vamos a multiplicar. Menos 3 por 9 nos va a dar menos 27 por 2, menos 54, que lo vamos a acompañar del x a la 4 y del y a la 3. En este tercer término, nuevamente en la multiplicación hay involucrada una potencia. Para poder resolver esa multiplicación, primero debemos calcular esta potencia, que nos va a dar 4y a la 6. Ahora sí, procedamos a multiplicar. 3 por 3, 9, y 9 por 4, 36, que lo vamos a acompañar con el x al cuadrado y con el y a la 6. Finalmente vamos
a calcular esta última potencia. El cubo de 2y a la 3 nos va a dar como resultado entonces 8y a la 9. La expresión que acabamos de encontrar es el desarrollo de este producto notable. El sexto producto notable del que vamos a hablar es el producto de la forma ax más b por cx más d. Es decir, tenemos la multiplicación de dos binomios, el binomio ax más b y el binomio cx más d. Veamos entonces cómo se resuelve. En el desarrollo de este producto notable vamos a obtener el primer término de la multiplicación del primer término del binomio por el primer término del segundo binomio, es decir, acx al cuadrado. El segundo término del desarrollo va a resultar de la suma algebraica entre el producto del número a por el número d y el número b por el número c. Esa suma algebraica acompañada de la variable x. Aquí es importante anotar que la variable va a tener en este segundo término la mitad del exponente del que tenga en el primer término. Y en el desarrollo, como tercer y último término, vamos a obtenerlo de la multiplicación entre el número b, que es el segundo término del primer binomio, y el número d, que es el segundo término del segundo binomio, es decir, b por t. Veamos entonces cómo se aplica esto a través de algunos ejemplos. Primer ejemplo. Nos piden que multipliquemos x menos 7 por x más 2. Si comparamos este producto con el que nos propone la regla, notamos que tiene la misma estructura, con una salvedad. El coeficiente de la x, que en este caso es el número a, y tanto en el primer binomio como en el segundo, corresponde al número 1, es decir, las cantidades a y c, para este caso en particular, vale 1. Pasemos entonces a ejecutar el producto notable. En primer lugar, debemos multiplicar estos dos primeros términos. X por x nos va a dar x al cuadrado. Recordemos que el segundo término resulta de la suma algebraica de multiplicar el número a, que en este caso es 1, por el número d, que en este caso es 2, 2 por 1, 2. Y eso hay que sumárselo a la multiplicación del número b, que en este caso es menos 7, y el número c, que en este caso es 1. Menos 7 por 1, menos 7, que sumado con el 2 que habíamos obtenido de la primera multiplicación, nos va a dar menos 5, acompañando lo de la variable x. Y finalmente el tercer término resulta de multiplicar menos 7 por más 2, que nos queda menos 14. Este es entonces el resultado de ese producto notable. Resumiendo, diríamos x por x, x al cuadrado. Luego simplemente operamos estos dos números, menos 7 más 2 nos va a dar menos 5, acompañado de la variable x. Y finalmente multiplicamos estos dos últimos términos, menos 7 por más 2, menos 14. Damos un segundo ejemplo. El producto entre el binomio 3x más 5 por el binomio 4x más 6. El primer término entonces lo vamos a encontrar multiplicando 3x por 4x, que en este caso particular sería de esta manera, 3 por 4 y el x quedaría al cuadrado. El segundo término, recordemos que va a ser una suma entre las multiplicaciones de 3 por 6 y de 5 por 4, acompañada esa suma de la variable x con la mitad del exponente del primer término. Y el último término de este producto notable va a ser la multiplicación de 5 por 6. Resolvamos entonces las operaciones. 3 por 4, 12. Nos queda 12x al cuadrado. 3 por 6, 18. 5 por 4, 20, que sumado al 18 que nos resultó antes, nos va a dar 38x. Y finalmente, 5 por 6, 30. He aquí entonces el desarrollo de este producto notable. Por lo anterior, discutimos entonces algunas ideas fundamentales sobre cómo calcular algunas multiplicaciones de una manera rápida y sin tener que ejecutar el algoritmo de la multiplicación. Muchas gracias por su atención.